Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Mayra Antón, soy psicóloga de profesión y el día de hoy, en agradecimiento a la Municipalidad de La Victoria, vamos a impartir el curso de Primeros Auxilios Psicológicos en el contexto de la emergencia y gestión de desastres naturales. Después de haber visualizado este video introductorio sobre en qué consisten los primeros auxilios psicológicos, vamos a comentar un poco más y profundizar más en su definición, objetivos, entre otros puntos. Iniciando, vamos a comentar qué son los primeros auxilios psicológicos o más conocido por sus iniciales, las PAP. Bueno, estos son estrategias de intervención que se utilizan en el marco, en el contexto de las emergencias sociales o de desastres naturales que puedan afectar de forma directa e indirecta a la población de acuerdo a la ciudad donde se encuentre o se realice este dicho evento traumático. ¿A quién va dirigido este tipo de primeros auxilios psicológicos? Pues va dirigido a niños, adolescentes, también va dirigido a adultos, adultos mayores y personas con discapacidad. Es decir, en un resumen, va dirigido a cualquier público en general que pueda verse afectado en la localidad en la que ocurrió el desastre. ¿Quién puede brindar los auxilios psicológicos? Pues pueden brindar los trabajadores de salud médica, mental, profesionales de la salud como médicos, psiquiatras, psicólogos, educadores si se encuentran en alguna escuela como profesores, auxiliares, entre otras autoridades de la institución educativa. También pueden brindarlo brigadistas como ustedes que se encuentran en formación. También pueden brindarlo organizaciones de auxilio como bomberos, serenazgo o alguna institución preparada para poder brindar el soporte debido en el marco de la emergencia. ¿Dónde se puede brindar los primeros auxilios psicológicos? Pues esto se puede brindar en albergues, hospitales, centros de apoyo social, centros del Estado donde se brinde una protección o soporte emocional y también en escuelas, instituciones educativas o grupos de apoyos de diferentes instituciones religiosas, entre otras entidades públicas o privadas donde podamos brindar un soporte emocional adecuado y óptimo a los sobrevivientes de los desastres que puedan ocurrir en el contexto social. Continuando con la parte introductoria, vamos a hablar ahora de los objetivos. Los primeros auxilios cuentan con objetivos súper básicos y necesarios que todo brigadista en formación debe tener conocimiento. Uno de ellos es brindar la ayuda necesaria a los sobrevivientes de acuerdo al entorno en el que se encuentren. Es decir, debemos adaptarnos a la situación, visibilizar en qué contexto nos encontramos, en qué zona de refugio o tal vez de auxilio de primera instancia estamos. ¿Para qué? Para que nosotros podamos crear un buen vínculo y poder dar el soporte adecuado a los sobrevivientes. También debemos calmar y orientar
a las personas que se encuentren abrumadas. Como sabemos, en este tipo de situaciones muchas veces las personas se encuentran en estado de shock, no pueden asimilar la situación o simplemente no creen que lo que ha pasado en este momento aún pues lo han superado. Entonces nosotros como brigadistas debemos brindar el soporte emocional correcto y adecuado mediante la calma y siempre orientarlos con una información correcta, veraz y sobre todo muy eficaz, es decir, una información corta, breve y que sea de suma comprensión para ellos. También debemos ponerlos en contacto con las redes de apoyo óptimas, es decir, trabajar de la mano con los bomberos, trabajar con los médicos, psicólogos, psiquiatras, entre otras entidades del Estado que trabajen en la mano para poder brindar un soporte correcto a los sobrevivientes en el marco de la emergencia. También, como mencionamos al inicio, nosotros como brigadistas debemos brindar seguridad a las personas. Es decir, está bien que podamos sentir la situación, de repente apenarnos, pero esto no debe influir directamente en el marco de la solución del soporte emocional. Es decir, de que nosotros brindemos un soporte emocional desde la empatía, es decir, la empatía consiste en comprender la situación de la otra persona y ahí es donde nosotros debemos decirle a la persona con la que estamos a cargo, el sobreviviente, mencionar de que todo va a estar bien, que lo que ha pasado ya lo atravesamos y que vamos a continuar adelante para que pueda volver a la vida normal y diferentes puntos que iremos tocando más adelante. Y sobre todo basarnos en vínculos de confianza donde aliviemos tanto de forma física y mental las dolencias del sobreviviente. Y esto puede basarse en una conexión que establezcamos, una conexión humana, porque dentro de todo somos humanos, sentimos, entonces vamos a tener que centrarnos en que esas personas puedan reencontrarse con sus familias o puedan lidiar con el dolor de alguna pérdida, entre otras diversas situaciones. Vamos a explicar cuáles son las 8 acciones básicas que se deben aplicar o tener en cuenta al momento de realizar los primeros auxilios psicológicos. Por ello explicaré estos puntos que se desarrollarán en la tabla de contenido. Tenemos primero lo que es el contacto y acercamiento. Segundo, seguridad y alivio. Tercero, estabilización, y este punto es opcional. A medida que iremos avanzando con la explicación de cada uno, podrán comprender por qué este punto es opcional o no tan necesario. 4. Recopilación de información. 5. Asistencia práctica. 6. Conexión con apoyos sociales. 7. Información del manejo de las adversidades. Y 8. Enlace con servicios de colaboración. Respecto al primer punto, que es contacto y acercamiento, vamos a centrarnos en la frase que mencionan aquí, ¿no? Dice, el primer contacto es importante. ¿Por qué nosotros mencionamos esto? Mencionamos que el primer contacto es de suma importancia en la aplicación de primeros auxilios psicológicos debido a que con ello vamos a poder realizar o establecer una ayuda óptima a los sobrevivientes, es decir, mediante se dé en el marco del respeto, una buena convivencia dentro de la zona de refugio. En este primer contacto se puede establecer de una forma visual, es decir, nosotros podemos desde visibilizar a las personas o verlas desde una larga distancia, ver las acciones que van realizando, ver de repente las reacciones que puedan tener ante alguna situación y con ello nosotros vamos a saber cómo abordar. Incluso podemos hacerlo mediante brindando alguna ayuda, ¿no? Por ejemplo, alguna manta, alguna comida, bebida, entre otro punto, en el cual nos va a permitir tener un contacto a primera instancia con los sobrevivientes. Aquí también nos vamos a centrar en un punto de suma importancia, que muchas veces no lo suelen tocar, pero considero yo que es bastante objetivo y que todo brigadista debe saber. Debemos tener nosotros el correcto uso del lenguaje no verbal. Es decir, para los que no conozcan, el lenguaje no verbal es aquel tipo de lenguaje que se centra en una mirada. En este momento yo te estoy hablando a ti mediante esta cámara y te estoy mirando y tal vez tú me estés visibilizando, me estés mirando. Tal vez de repente el movimiento de manos que doy al explicarte es un lenguaje no verbal. Estoy tratando de que mi comunicación hacia ti sea de repente que puedas entenderme, ¿no? Se puede entender. Tal vez de repente yo me encuentro en esta posición, es porque estoy aburrida. Si de repente me encuentro
con una mano aquí, puedo decir, o alguien puede asumir que me duele algo, de repente en la zona del pecho, y tantos significados que puede dar el lenguaje no verbal, es decir, la utilización de repente de nuestro rostro, nuestros gestos, la mirada, nuestras manos o alguna parte del cuerpo que pueda denotar alguna acción, emoción o posterior reacción. Después de haber dado este previo contexto, considero yo que como brigadistas debemos entender que el uso del lenguaje no verbal debe ser el correcto, es decir, cuando nos comuniquemos con los sobrevivientes debemos siempre mantener una mirada atenta, en dar a entender que estamos preocupados por la situación, que nos importa lo que el sobreviviente nos cuente, de notar de que estamos atendiendo lo que nos están comunicando, también de notar paciencia, entendimiento, entre otros puntos. Pero aquí también puede variar mucho de la cultura en la que nos encontremos. Es decir, si de repente aplicamos los primeros auxilios psicológicos en los países de Emiratos Árabes, Arabia, India, si de repente queremos tocar la mano de una mujer como una señal de soporte, como decir todo va a estar bien, hay que tener mucho cuidado porque conocemos que en esas culturas no se puede tocar alguna parte del cuerpo de la mujer sin que esté al costado de algún varón o sin el consentimiento de alguna figura masculina, entre otros tipos de culturas. Por ello, los brigadistas en cualquier parte del mundo, localidad donde empleemos los primeros auxilios psicológicos o cualquier persona que lo desee aplicar, siempre debe estar con información actualizada de la cultura, qué se puede hacer y qué no, para evitar de que el canal de comunicación o el contexto que se tenga que dar con las personas no pueda interferir o que sientan que estamos atacando su cultura. Eso siempre se debe dar en el marco del respeto. Ahora, continuando, para establecer un buen contacto y acercamiento, debemos centrarnos en una presentación óptima, describiendo nuestro nombre, cargo y rol. Por ejemplo, aquí podemos hablar algo muy sensato. Podemos centrarnos en, hola, me llamo, por ejemplo, mi nombre, me llamo Mayra, trabajo con la Municipalidad de La Victoria, mi rol es ser brigadista y brindar los primeros auxilios psicológicos. Estoy acercándome a todas las personas para ver cómo se encuentran y si necesitan alguna ayuda. ¿Te parece si te hablo algunos minutos o podemos conversar algunos minutos? Con ese tipo de presentación breve, considero yo, y la cual también estaré transmitiendo con su instructor, considero yo que es un primer contacto respetuoso, no intrusivo, es decir, que no atravesemos la privacidad de la persona y sobre todo centrado en el respeto. Siempre prioricemos el respeto y la privacidad que se le pueda dar a las personas. También debemos priorizar la confidencialidad de la comunicación que se dé con los sobrevivientes. Como sabemos, en las zonas de refugio muchas veces no se puede dar de repente un contacto o una conversación a solas porque hay gente que va pasando, atravesando, caminando o mucha bulla por los rescates que se estén realizando, entre otros puntos. Entonces, aquí la conversación siempre debemos hacer hincapié o recordar a las personas de que toda información que nos brinden va a ser totalmente confidencial, privada y lo vamos a mantener nosotros, excepto a que si sabemos que va a cometer algún delito, atentar contra la vida de otra persona del refugio, algún profesional que esté a cargo de la zona, o de repente quiera atentar contra su vida, o algún caso de abuso, uso de drogas, entre otros puntos que sabemos que va a atentar contra la vida de uno mismo y de los demás, eso sí debemos comunicarlo para las redes de apoyos y se pueda brindar una prevención de que se pueda realizar algún hecho posterior, ¿no? Y siendo conscientes de que decir, ¿no? Ay, mira, yo sabía que esa persona iba de repente a matar al médico porque no le dio un buen resultado. Entonces, si nos quedamos callados, no es lo recomendable. En este caso, sí se aplica el rompimiento breve de la confidencialidad, ¿no? Para esto, también sabemos que muchas personas no buscan una ayuda. Es decir, cuando establezcamos este contacto, la presentación, decir que estamos aquí para brindar un soporte, muchas veces vamos a sentir de que las personas no nos van a corresponder. Es decir, no van a respondernos, van a estar en absoluto silencio. Y es ahí cuando nosotros como brigadistas o cualquier persona que aplique los primeros auxilios psicológicos o los PAP,
no debemos huir y decir, bueno, ya, él no me quiere hablar, pues ya me voy a otro sobreviviente. No, muchas veces podemos sentarnos al costado, hacer una compañía o simplemente podemos comentarle algo, como decir, bueno, tal vez por el momento no desees hablar, pero voy a estar aquí a tu lado si tú lo deseas para acompañarte en este momento de tranquilidad y de silencio. Y simplemente sentarnos al costado de la persona para que sienta de que nosotros lo estamos acompañando en ese momento tan difícil para él. Y esto va a generar para nosotros que ellos sientan confianza o se generen estos vínculos de confianza y también podamos hacer de que más adelante ellos puedan comunicarse con nosotros y también podamos hacer un acercamiento mucho más afable o más bonito dentro de la situación. Así que en un feedback o una retroalimentación debemos centrarnos en el primer contacto, tener un buen uso del lenguaje no verbal óptimo, hacer una presentación en el marco del respeto, describiendo nuestro nombre, nuestro cargo y el rol que estemos asumiendo, o simplemente nuestro nombre y bajo qué institución estamos a cargo. Priorizar la confidencialidad, es decir, que la información que nos brinden va a ser privada, salvo atente la vida de los demás o de sí mismo o de la persona del sobreviviente. Y cuando nos acerquemos a alguna persona y ella no nos corresponda o no responda a la pregunta, simplemente brindar el acompañamiento de forma silenciosa para una posterior comunicación y se generen los famosos vínculos de confianza. Ahora sí, vamos a continuar con el siguiente punto que es seguridad y alivio. Continuando con el punto número 2, que es seguridad y alivio, vamos a mencionar la siguiente frase que es de suma importancia y es la base de este punto. Dice, recuperar la seguridad después de un desastre es difícil, pero no imposible. ¿A qué se nos referimos con esta frase? Pues como sabemos, en el contexto de la emergencia, los sobrevivientes suelen tener emociones como enojo, tristeza, agobio o incluso pueden encontrarse en un estado de shock. Por ello, nosotros consideramos que para poder brindar la seguridad y el alivio correcto, el cual es la meta de los primeros auxilios psicológicos, es reducir la angustia de las personas y que éstas se puedan sentir en un estado de paz y tranquilidad. Entonces nosotros, como brigadistas y personas que impartamos los primeros auxilios psicológicos, ¿cómo podemos lograrlo? Pues para ello he sintetizado algunos puntos para que ustedes puedan comprender cómo lograr esta sensación de seguridad en los sobrevivientes. Como primer punto es garantizar la seguridad física. Como sabemos, la base importante de cualquier ser humano es su cuerpo, es decir, cuando el ser humano se siente óptimo, se siente bien con su cuerpo, es decir, todo se encuentra en funcionamiento correcto, pues va a poder tener una estabilidad buena, se va a poder sentir bien, va a poder realizar sus acciones con normalidad. En este caso, en el contexto de la emergencia, nosotros vamos a poder brindar esta seguridad en contacto con el personal médico, es decir, asegurarnos que se le haya brindado una atención óptima, se le haya podido asistir en el caso de que tuvieran alguna herida, lesión o alguna esguince, entre otros puntos. También a las personas que puedan tener enfermedades como un antecedente o comorbilidades, como es conocido, se le pueda brindar la medicación o los suplementos necesarios. Es decir, si una persona tiene diabetes, brindar su medicación. Si una persona tiene hipertensión, poder realizar la medición de su presión arterial y que esté dentro de los parámetros esperados o dentro de la normalidad que suele mencionar, ¿no? También poder realizar actividades dinámicas. Dentro de las zonas de refugio, de repente realizar para los niños un cuentacuentos, hacer diferentes juegos dinámicos, juegos de mesa para las familias, también realizar conversatorios con algunos adolescentes, poner música de su agrado para que puedan de repente recordar esos bonitos momentos o sentirse cómodos. También realizar una lectura, un club de lectura en esa zona de refugio con las personas. También podemos realizar shows cómicos para que las personas puedan disiparse por algunas horas. La finalidad de estas actividades dinámicas es que las personas puedan dispersarse por algunos minutos, algunas horas de esa situación traumática que han vivido o que han sobrevivido para que puedan recuperar esa energía que tanto necesitan.
También es obtener la información precisa para organizar las medidas de soporte emocional, en ayuda con los posteriores puntos que iremos tocando y con el previo contacto y acercamiento que tuvimos con los sobrevivientes, es recopilar la mayor cantidad de información posible que permita al grupo de apoyo, sea brigadistas o personas encargadas de brindar los primeros auxilios psicológicos, brindar un plan adecuado para que el soporte emocional que se le puedan dar a las personas sea el adecuado y podamos generar situación de tranquilidad y seguridad a los sobrevivientes. También verificar de que ellos puedan contar con todos los medios necesarios, es decir, que puedan contar con lentes, si alguna persona tiene problemas de visión, si tienen una persona con discapacidad, que la silla de ruedas que se le haya brindado de forma óptima, también se le pueda brindar los útiles de aseo de primera necesidad, la alimentación, la bebida, es decir, de que todas las personas o en su mayoría de los sobrevivientes que se encuentren en las zonas de refugio puedan contar con la atención debida, tanto en alimentación, bebida, implementos que sean de suma ayuda para que puedan sentirse cómodos durante la estadía en las zonas de atención primaria. Ahora sí, vamos a continuar con el siguiente punto, que es la estabilización, y aquí explicaremos por qué este punto es opcional. Continuando con la explicación, ahora vamos a mencionar el punto número 3, que es estabilización. Como hemos venido mencionando desde el comienzo, este punto es opcional, debido a que este recurso muchas veces puede verse afectado. ¿Por qué mencionamos que se puede ver afectado? Debido a que la persona puede emitir o puede evidenciar alguna reacción común o propia del estado de shock que se haya encontrado posterior al contexto del desastre, es decir, si presenta un enojo, alguna situación de tristeza, tal vez algún estado de ira, pero en grado leve, eso es común que pueda evidenciarse cuando una persona se afronta o ha atravesado un evento traumático. Entonces, ¿cómo nosotros consideramos que se puede aplicar la estabilización a las personas? Aquí vamos a mencionarles algunas señales que he podido visibilizar a medida en la aplicación de los primeros auxilios psicológicos o los PAP. Primero es que se pueda visibilizar o se pueda ver los ojos cristalinos y una mirada ausente. Esto comúnmente se puede conocer como la mirada perdida. Es decir, la persona con la que estemos dialogando de repente no nos pueda ver a los ojos o esté centrada en un punto, como en este momento, que yo les estoy hablando, pero estoy mirando a un lado fijo. Entonces, esto comúnmente puede ser un indicio de que se tenga que aplicar la estabilización en el sobreviviente. Como segundo punto es que no responda preguntas y no se ubique en su tiempo y espacio. Es decir, cuando queramos consultar cuál es tu nombre, qué día es hoy, qué hora es, o simplemente dónde te encuentras, la persona simplemente nos da respuestas que no van de acuerdo a la pregunta, o simplemente dice no recuerdo, no lo sé, eh, yo solo me acuerdo que estaba en un edificio y se incendió, o puede relatar el contexto previo al desastre natural o a la emergencia. Entonces, también vemos que cuando se le pregunta, ¿no? Hola, mi nombre es Mayra, por ejemplo, he venido a ayudarte el día de hoy. ¿Cómo te encuentras? La persona solamente se encuentra afligida, con el rostro triste y no desea entablar conversación. Pero cuando vemos que esto se ve de forma muy profunda o rompe en un llanto desconsolado o la emoción de repente, un enojo muy fuerte, intenso, que intente atentar contra la vida de la persona, del brigadista o de la persona que está aplicando los primeros auxilios psicológicos, ahí es donde nosotros también debemos aplicar la estabilización y derivarlo con algún profesional apto para que pueda dar un posterior diagnóstico a lo que pueda estar atravesando la persona. También podemos visibilizarlo o verlo en un temblor excesivo en el cuerpo, es decir, que ahorita yo estoy conversando con ustedes y mi cuerpo está empezando a temblar, pero eso es una sensación de nerviosismo o de un posterior ataque de pánico. Pero para esto nosotros como brigadistas no podemos diagnosticar. Simplemente yo lo menciono porque soy psicóloga y tal vez
es de conocimiento básico y ustedes puedan ver este tipo de señales en otras patologías. Pero ustedes como brigadistas o cualquier persona que aplique los primeros auxilios psicológicos no podemos diagnosticar o asumir alguna patología. Tal vez de repente podamos ver en algún sobreviviente que se esté hiperventilando, es decir, que le esté faltando el aire, que sienta que no pueda respirar, ahí también debemos realizar la estabilización. ¿Y cómo podemos lograr ello? Como mencioné anteriormente, derivarlo con algún profesional del servicio médico, como un doctor, o de la salud mental, como algún psicólogo o psiquiatra, para que ellos sí que han realizado estudios puedan realizar un correcto diagnóstico y una correcta asignación de alguna patología o trastorno que puedan percibir los sobrevivientes o puedan atravesar. También se puede realizar la aplicación de medicamentos bajo la supervisión de algún médico o psiquiatra. ¿Con qué finalidad? Esto solo se puede aplicar a pacientes que hayan atravesado algún antecedente de uso de drogas y alcohol para evitar de que puedan tener una posterior recaída, también de personas que no puedan conciliar el sueño o puedan tener ataques de pánico constante, como mencionamos, el temblor en el cuerpo, tengan sensaciones de intranquilidad muy fuertes. Entonces, el uso de medicamentos debe ser por un tiempo limitado, es decir, para que podamos lograr que la persona pueda sentirse tranquila y evitar de que se puedan volver dependientes o que se puedan sentir de que si no consumen la pastilla, pues no van a estar tranquilos. Entonces, esto se maneja de la mano también con los profesionales médicos, psiquiatras y psicólogos profesionales de la salud que van a poder brindar el soporte adecuado en este ámbito profesional. Ahora sí, vamos a continuar con el siguiente punto, que es recopilación de información, el cual es el punto base de los primeros auxilios psicológicos. Ahora vamos al punto número 4 y es el más importante, que es recopilación de información. ¿Por qué consideramos que este punto es de suma importancia? Debido a que con ello nosotros vamos a poder establecer una lista, un orden de prioridades en la atención que se le pueda brindar a los sobrevivientes. Es decir, con la información que nosotros podamos recolectar u obtener, a nosotros nos va a permitir ordenar qué personas van a necesitar una ayuda a primera instancia o a primera línea, como solemos decirlo. Entonces, eso nos vamos a basar de acuerdo a los antecedentes, a las necesidades que tenga cada persona. La recopilación de información, esta puede iniciar después del primer contacto y acercamiento que hayamos tenido con las personas, es decir, después de que hayamos generado ese vínculo de confianza, nos va a permitir esta persona poder conocer un poco más de la situación por la cual han atravesado. Y este tipo de recopilación de información se puede dar de forma continua a medida de que se van aplicando los primeros auxilios psicológicos, debido a que la información puede variar a medida que va avanzando los días. ¿Por qué? Porque las personas pueden recordar un poco más la situación que pasaron o de repente algunos detalles que nos puedan servir a nosotros para brindar el correcto soporte emocional. Para ello, he generado una lista de preguntas que se han dado en diversos contextos y que son de suma ayuda al momento de poder aplicar los primeros auxilios psicológicos. Para ello, primero tenemos, o los he colocado este pequeño subtítulo que dice experiencia del desastre. ¿Por qué menciono ello? Porque con esta pregunta nosotros vamos a poder saber qué es lo que pasó en la situación, qué es lo que ocasionó, en qué momento se encontraba. Es una pregunta muy abierta, lo cual nos va a permitir de que la persona pueda brindar con detalles o no la situación por la cual han atravesado. La pregunta que se formularía sería, ¿dónde estaba usted donde el desastre? ¿O qué sucedió en el desastre? Estas dos preguntas nos van a permitir, como mencioné anteriormente, saber una información más allá de una pregunta limitada. Es decir, la persona nos va a poder contar, si desea o no a detalle, lo que sucedió o lo que pasó. Aquí dice muerte de un ser querido o una persona del entorno del sobreviviente que se encuentre herida. Con esto nosotros vamos a poder saber qué tipo de soporte emocional podemos brindar, porque como sabemos es diferente aplicar una ayuda a una persona que sabe que su familiar está en el hospital, un familiar que sabe que su familiar o su amistad está en UCI,
aquella que tengamos que brindar un soporte donde sabemos que el familiar ya falleció y ya no está más aquí con nosotros. Entonces, la pregunta para nosotros saber qué tipo de soporte debemos brindar debe ser: ¿alguien cercano a usted resultó herido o falleció a causa del desastre? Con ello vamos a poder saber la información necesaria para ayudar al sobreviviente. Continuando, aquí lo titulé como sentimiento de culpabilidad. Como sabemos y comúnmente tal vez habremos escuchado en las películas o en las series donde dice: yo pude haber hecho más, yo siento que pude haber dado más de mí, siento que pude haber estado, en vez de que esa persona esté, pude haber estado yo, siento que no di lo suficiente, por mi culpa esa persona ahora está muerta o está herida o está en UCI, y tantas frases que hemos escuchado en series y películas. Pues no, señores, eso también suele pasar en la vida real. Los sobrevivientes expresan este tipo de frases sintiéndose culpable. Entonces nosotros, para saber por qué se sienten así, podemos formular la siguiente pregunta, que es: ¿a qué se debe que usted sienta culpabilidad con el hecho? Y ahí la persona nos va a comentar a detalle. Por ejemplo, nos puede decir: yo me siento culpable porque mi hija pudo haber sobrevivido si es que yo hubiera estado en ese lugar. Entonces, en este tipo de situaciones podemos recordar a la persona de que hizo lo correcto en el momento preciso. Tal vez decirle: ok, comprendo lo que me indicas, pero tal vez podemos entender que lo que sucedió fue la situación, tal vez no se pudo dar, pero recuerda que tú hiciste lo mejor por tu hija, diste lo mejor de ti, la mayor de las fuerzas, y ahora debemos recomponernos para ayudar a tu esposa, y tantas medidas de soporte que nos hayan contado previamente, para que recordarle a la persona de que la ayuda que brindó en ese momento fue la mejor, fue la correcta, y que no debe sentirse mal por lo que sucedió, sino que así se dio la situación y ahora debemos tratar de recuperar esa energía, ¿no? O lo medianamente posible sentirnos bien. Ahora, si nos centramos en lo que es la enfermedad física y mental, podemos recordar o recopilar la información para saber qué persona va a necesitar algún tipo de insumo, medicamento o suplemento para que pueda mantener controlada sus comorbilidades o enfermedades como antecedentes. Para ello podemos consultar: ¿tiene alguna condición médica o de salud mental que necesite una atención? Entonces así nosotros podamos decir, o de repente derivar a algún médico o algún personal como psicólogos y psiquiatras a primera línea para que ellos puedan ser atendidos con suma urgencia. También para pérdidas materiales, como sabemos, o ustedes pueden estar pensando: ay, pero de repente perder algo material no es tan necesario como una vida. Pero hay personas que de repente sienten que al perder una casa, perder a la mascota o perder de repente algún carro es para ellos lo más preciado. Entonces, desde el lado empático, siempre priorizando la empatía, debemos consultar: ¿perdió alguna propiedad u objeto importante para usted en el desastre? Y con ello nosotros vamos a poder saber por qué la persona se siente preocupada por ese objeto, cuánto valor lo tiene, de repente puede ser algún objeto de herencia, algún objeto que dejó el familiar que ya no está con ellos. Entonces eso nos va a permitir entender por qué la persona se siente tan afectada por esa pérdida material. Y por último, y no menos importante, es el uso del alcohol o drogas. Lo titulé así porque podemos encontrarnos con personas que hayan tenido como antecedentes consumo de drogas o ser dependientes del alcohol. Entonces, podemos preguntarles: ¿has presentado algún problema de alcohol o drogas en el pasado? ¿Con qué finalidad realizamos estas preguntas? No solamente para saber si han sido unas personas con antecedentes de consumo de drogas o de alcohol, no, simplemente porque cuando suceden este tipo de eventos traumáticos, esas personas son expuestas a que puedan reincidir o puedan regresar a este tipo de dependencias, es decir, porque se sienten estresadas y para calmar ese estrés pueden recurrir al alcohol o a la droga para que se sientan tranquilos, relajados y no puedan recordar este evento traumático. Por eso considero yo que es de suma importancia preguntar si han tenido este tipo de antecedentes. Ahora sí, continuando con el siguiente punto, que es asistencia práctica, vamos a mencionarlo más a detalle en el siguiente punto. Continuando con el quinto punto, que es asistencia práctica. ¿Por qué llamamos así este punto? Porque es la finalidad o tiene la finalidad de ofrecer una ayuda práctica
a los sobrevivientes centrados en el fortalecimiento de sus emociones, es decir, de que si sienten alguna tristeza o enojo, podamos transformarlo en sentimientos de esperanza, tranquilidad, paz y mucho optimismo para que puedan atravesar o superar este evento postraumático o evento traumático. Nosotros como brigadistas se estarán preguntando, ¿cómo podemos ofrecer la asistencia práctica? Pues simple, aquí tenemos 4 pasos que me han permitido a mí sintetizar y que aseguro que ustedes van a poder entender cómo se puede emplear la asistencia práctica. Tenemos como el primer paso identificar las necesidades más inmediatas. Como sabemos, vamos a tener un contacto con diversas personas, es decir, con diferentes situaciones o contextos. Entonces nosotros tenemos que centrarnos necesariamente en la situación como tal. Es decir, por ejemplo, si una persona me comenta que tiene alguna situación de ansiedad o ha tenido algún antecedente de ansiedad, debemos centrarnos solamente en ello, pese a que nos pueda comentar de que no ha dormido por días o que de repente me pueda comentar de que tiene hambre o mil contextos que no van de acuerdo a la situación médica necesaria. Entonces, para nosotros nos va a permitir generar un buen plan de acción correcto para que podamos brindar una atención necesaria. Como paso 2 es clarificar la necesidad, es decir, solicitar mayor información si es que ya generamos un vínculo de confianza con el sobreviviente para que nos pueda brindar mayor información sobre el síntoma o simplemente sobre la necesidad que tenga en ese momento. Por ejemplo, como mencionamos en el ejemplo anterior, si la persona nos dice, por ejemplo, tengo ataques de ansiedad, no me puedo sentir tranquila, yo soy una persona que tengo ansiedad desde los 12 años. Entonces, para nosotros clarificar la información podemos pedir, ok, pero mira, tú me comentas que desde los 12 años, ¿cómo has podido controlarlo? Y ciertas preguntas que nos permitan saber a nosotros cómo abordar con el sobreviviente para brindar el soporte emocional correcto. El paso 3 es desarrollar un plan de acción, es decir, en conjunto con el equipo de trabajo, podamos desarrollar un plan de acción óptimo solamente para el sobreviviente de forma individual o para el grupo de personas que también puedan presentar el mismo trastorno o puedan presentar alguna situación donde necesiten calma y tranquilidad. Entonces, esto va a permitir de que el equipo sepa cómo abordar a las personas, es decir, sepa cómo puedan sentirse tranquilas desde algún plan óptimo que permita que se genere esa sensación de paz que están buscando los sobrevivientes. Como cuarto punto es actuar para atender la necesidad. Es decir, este plan que ya se realizó, vamos a pasarlo a la práctica. Es decir, de que las personas puedan ver de que nosotros hemos generado un plan para que ellos se puedan sentir cómodos y muchas veces podemos actuar centrados en alguna cita con, de repente con algún psicólogo, algún psiquiatra, algún médico para derivarlos. Es decir, ya el plan a primera instancia o a primera línea que nosotros realizamos, derivarlo con los profesionales de salud óptimo para que ellos necesariamente ya puedan brindar una ayuda veraz, eficaz y verdadera que ellos necesitan. Así que en una síntesis son 4 puntos muy importantes. En resumen, primero es identificar las necesidades, ver lo que la población o el público en el cual ustedes están brindando el soporte necesitan, clarificarlo mediante unas preguntas para que nos puedan brindar mayor información, desarrollar un plan de acción para que nosotros podamos abordar a este público y puedan sentirse bien. Y por punto número 4, atender las necesidades. Si nosotros podemos realizarlo, hacerlo. Y si no, derivarlo con el profesional de salud más óptimo de acuerdo al caso el cual ustedes estén atendiendo. Ahora sí, vamos a continuar con el siguiente punto, que es conexión con apoyos sociales. Continuando con el siguiente punto, vamos a hablar sobre la conexión con apoyos sociales. Aquí significa generar vínculos breves o a largos plazos con los sobrevivientes con la finalidad de brindar un correcto soporte emocional y una recuperación tanto rápida o consideremos a mediano plazo de las personas. ¿Y esto cómo nosotros podemos lograrlo? Mediante un correcto apoyo emocional, es decir, poder escuchar a las personas mediante nos van contando tal vez día tras día la situación, alguna situación que ellos recuerden de forma alegre, triste, y ellos puedan sentir de que están acompañados de la persona. Y esto podemos lograrlo mediante una correcta conexión social.
Es decir, generar estos famosos vínculos de confianza donde la persona sienta que no está sola, que pueden contar con el apoyo de ustedes que están impartiendo los primeros auxilios psicológicos y de que van a poder sentirse acompañados durante este proceso. También la conexión con este tipo de apoyo nos va a permitir de que nosotros podamos fortalecer la autoestima. Podemos encontrar algunas personas que anteriormente a que puedan atravesar este evento traumático, puedan haber tenido indicios de una baja autoestima o no se sientan tan bien. Entonces nosotros podemos lograr este fortalecimiento mediante frases de valor, decir, oye, hoy día estás muy bonita, a pesar de que consideremos que no, estás muy bonita, de repente eres una mujer muy fuerte, eres un hombre muy valiente, estás saliendo adelante cada día. Hoy, por ejemplo, si una persona no comía porque se sentía mal y hoy comió una cucharada, decirle, bravo, me alegro por ti, hoy has hecho un gran paso, estoy orgullosa de ti, vamos cada día superando, me alegra mucho que hayas podido comer. Entonces, estas pequeñas frases de valor, como he venido mencionando, de acuerdo a la situación, va a permitir de que la persona pueda sentirse bien con su autoestima, sentir de que está superando cada día cada adversidad o obstáculo que tenga y que también se está sintiendo acompañado de una persona que valora la persona que es. Y esto muchas veces se puede lograr mediante una correcta comprensión y aceptación emocional. Es decir, que nosotros podamos comprender mediante la empatía lo que la persona está atravesando. Muchas veces dice que debemos, como dice el famoso refrán, ¿no?, ponernos en el zapato del otro. Aquí es de suma importancia entender qué es lo que la persona está atravesando, entender de repente por qué se siente triste, aunque para nosotros pueda ser insignificante, para ellos es de mucho valor. También aceptar las emociones que ellos sientan. Si de repente es un evento que ya pasó hace un mes y ellos aún siguen llorando, comprender y aceptar porque es un dolor que la persona aún está atravesando. En una síntesis o una retroalimentación de este punto, la conexión con apoyos sociales es de suma importancia, porque aquí nosotros vamos a poder reconocer el valor del sobreviviente y fortalecer la autoestima mediante frases de valor y aceptar mediante la comprensión las emociones que ellos estén atravesando producto del evento traumático. Ahora sí, vamos a continuar con el siguiente punto, que es información sobre el manejo de adversidades. Continuando con la explicación, vamos a tocar el punto de información sobre el manejo de adversidades. En este punto vamos a centrarnos en las emociones que pueda atravesar el sobreviviente al recordar de repente un evento traumático que haya atravesado y las reacciones que tenga ante este recuerdo. Es decir, la persona tal vez pueda recordar el momento en el que falleció la persona o el ser querido con el que se encontraba en ese desastre y pueda sentir un enojo, una frustración o un llanto, entre otras reacciones. Entonces ahí nosotros como brigadistas o personas que estemos aplicando los primeros auxilios psicológicos debemos manejar la situación. ¿Y cómo podemos hacerlo? Pues simple, he realizado una síntesis en 4 pasos importantes de cómo se puede atravesar o se puede sobrellevar el manejo de las adversidades. Como primer paso es hablar con el sobreviviente de forma calmada. Después de que veamos de que la persona ha evidenciado o ha podido enseñarnos cuál es la reacción que ha tenido, es sentarnos a su costado y tratar de calmar, darle esa sensación de tranquilidad y hablar y comentarnos por qué ha tenido esa reacción, qué es lo que ha recordado, cómo se siente y poder brindar ese soporte que tanto necesita. Después de haber recopilado como paso número 2 esta información, vamos a organizarla. ¿Con qué finalidad? De que podamos, esta información que la hayamos podido obtener, poder ordenarla y poder generar un resumen necesario para que en el paso 3 se pueda desarrollar un plan de acción o un medio para que podamos brindar esa tranquilidad que el sobreviviente necesita. Y como paso número 4 es, después de haber realizado este plan de acción, actuar de forma tranquila para brindar el soporte a la persona para que pueda afrontar la situación o que cada vez que tenga este tipo de recuerdos pueda sentirse tranquilo porque va a poder saber o cómo sobrellevar este tipo de pensamientos. Ahora sí, vamos a continuar con el siguiente punto que son los enlaces con servicios de colaboración. Continuando con el punto de enlace con servicio de colaboración, en este último punto nos vamos a centrar netamente en la derivación
de la persona o el sobreviviente con grupos de apoyo, con redes de apoyo, donde se pueda brindar el soporte emocional correcto. Ustedes estarán cuestionando, preguntando, ¿en qué casos nosotros como brigadistas o profesionales de la salud o personas que estemos aplicando los PAP podemos derivar? Pues aquí he hecho una lista breve de en qué casos nosotros podemos realizar la derivación. Primero, en personas o sobrevivientes que hayan atravesado algún problema médico o que tengan algún problema de salud mental que necesite una atención con suma urgencia. Cuando la persona vemos o nos menciona que desea atentar contra su vida, es decir, suicidarse, o desea atentar contra la vida de los demás, de repente con alguien del personal médico, de la institución, de la zona de refugio, o con algún compañero con el que esté compartiendo en ese momento. También cuando veamos o denotemos algún caso de abuso que se dé en niños, mujeres, adultos mayores, entre otras situaciones. También cuando veamos que no se cuenta con la medicación correcta para que se pueda realizar la estabilización de la persona. Como mencionamos puntos anteriores, en el punto opcional que era estabilización, si nosotros no contamos con la medicación que nos ha recetado el médico bajo una supervisión a ese sobreviviente, debemos derivarlo con el área correcta para que se le pueda brindar la atención necesaria. También cuando vemos de que las personas no ponen de su parte para superar este momento. ¿Cómo podemos decir? Ustedes estarán diciendo, sí, bueno, la persona no pone de su parte, pero es normal. Pero cuando vemos de que ya pasan los días, el tiempo y la persona no está poniendo de su parte para que pueda atravesar esta situación, o simplemente siente que la vida ya no tiene sentido y tantos pensamientos que puedan denotar alguna amenaza de que desee suicidarse, ahí podemos derivarlo con algún profesional de la salud o con algún grupo de apoyo para que puedan brindar el correcto soporte que el individuo o el sobreviviente necesite. Ahora, ¿dónde nosotros podemos derivarlos? Como vine mencionando anteriormente, podemos derivarlos a servicios de salud mental, servicios médicos, servicios de apoyo social y protección a menores, escuelas, grupos de apoyo para el uso de drogas y alcohol si es que hubiera alguna persona con antecedentes de este tipo de consumo. ¿Cómo nosotros ahora podemos referir a esta persona? ¿Hay alguna serie de pasos? Pues sí. Estos pasos se centran en puntos muy importantes. Primero es realizar un resumen sobre la conversación que se ha tenido con el sobreviviente. Ustedes estarán mencionando, pero tú me mencionaste anteriormente, Mayra, de que se debe mantener la confidencialidad. Sí, claro que sí, pero en este caso nosotros vamos a romper, entre comillas, esta confidencialidad porque tenemos que brindar a detalle la conversación que se ha tenido con el sobreviviente para poder derivar al personal médico. Es decir, si nos comentó que de repente tuvo de pequeña poliomielitis o de repente no tuvo sus vacunas correctas, de repente tiene diabetes, de repente de niña presentó una caída que generó un tumor, tantas situaciones que podamos comentar o podamos obtener del sobreviviente, debemos realizar un resumen para que la persona a la cual estemos derivando les sirva de mucha ayuda para que puedan brindar la correcta atención que ellos necesitan. También podemos verificar que la información que nosotros estemos brindando sea exacta, precisa y sobre todo verdadera. También debemos centrarnos en las reacciones del sobreviviente al momento de comunicar de que van a ser derivados. Como comúnmente sabemos, esas personas al generar un vínculo de confianza, de una otra manera se van a sentir que nos estamos liberando de ellos, que ya no los queremos. Queramos o no, va a pasar. Entonces, para nosotros brindar esta comunicación al sobreviviente podemos hacerlo de esta manera, ¿no? De repente me puedo comunicar, hola Pepito, bueno, tú sabes que en estos días hemos estado conversando sobre lo que ha pasado, pero ahora, de acuerdo a lo que hemos conversado, considero yo que vamos a derivarte con el médico, de repente con el doctor Smith, él te va a poder brindar esta ayuda que tú tanto necesitas para tu condición de diabetes y él va a poder controlar de que tu enfermedad esté bien, te va a brindar la medicina, pero no te preocupes, yo voy a estar siempre consultando de cómo se te está brindando la atención, si te sientes bien. Entonces, con esta comunicación que he brindado o esta sensación de tranquilidad va a hacer de que la persona se sienta segura de que la persona a la cual nosotros estamos derivando es una persona de confianza, una persona que la persona básicamente
va a poder brindarle la ayuda que ellos tanto necesitan. La información que nosotros brindemos respecto a la situación del paciente podemos hacerlo mediante dos medios, es decir, mediante un canal escrito bajo una hoja de papel o mediante una comunicación directa y oral con la persona a la cual nosotros vamos a derivar. Si estamos tratando con niños o adolescentes, siempre debemos priorizar el consentimiento informado, es decir, la autorización de los padres. Y si en este caso de repente el niño no cuenta con los padres porque fallecieron o no se encuentran en ese momento porque están heridos en un hospital, pues debemos comunicarnos con algún familiar. Y si no hubiera algún familiar a cargo, comunicarnos con alguna autoridad del Estado o estos grupos de entidades de apoyo o protección a menores para que ellos puedan asumir la tutela temporal de los niños hasta que los padres se puedan recuperar o simplemente realizar los procesos debidos de derivarlos a algún albergue. Ahora sí, vamos a continuar últimamente con lo que son el punto de las recomendaciones y advertencias al momento de aplicar los primeros auxilios psicológicos. Continuando, vamos a tratar cuáles son los puntos que debemos evitar al momento de aplicar los primeros auxilios psicológicos. Para ello debemos tener en cuenta que no debemos hacer suposiciones sobre lo que está sucediendo. Es decir, nosotros como personal que está brindando los primeros auxilios psicológicos no debemos asumir la situación o lo que veamos a primera instancia. Es decir, siempre consultar lo que estemos viendo o consultar directamente al sobreviviente o alguna persona que esté cercana a la situación y no simplemente creer lo que nuestros ojos están viendo. Por ejemplo, si vemos que alguien está llorando, no podemos entender que sea que esté llorando porque esté triste o que de repente si alguien está gritando es porque de repente está irritado. Entonces no podemos asumir la situación o catalogarla como tal si es que no hemos realizado las preguntas necesarias para brindar el soporte óptimo a las personas. También no debemos asumir de que todos los que se encuentran o en su mayoría van a sentirse traumatizados por la situación. Cada persona, como sabemos, es un proceso. Cada persona va a poder superar la situación o el evento traumático que hayan tenido de forma progresiva, es decir, paso a paso. De repente una persona lo puede hacer en un día, 2 días, una semana, 15 días, como personas que pueden demorar 6 meses, 3 meses, hasta un año. Cada proceso de superación es único y va de acuerdo también a la personalidad de la persona. No interpretar las reacciones como patologías. Como lo mencioné puntos atrás, nosotros como personal que brinda primer auxilio psicológico no podemos catalogar que tal persona tenga un diagnóstico, un trastorno o una patología. Es decir, si vemos que alguien llora mucho, no podemos decir que tenga depresión. Si alguien es muy nervioso, que tenga ansiedad. O si alguien tiene cambios de humor, que sea bipolar. Entonces, con ello quiero decir que nosotros no debemos catalogar o estigmatizar a las personas. Si queremos saber algún diagnóstico, podemos derivarlo con el profesional de la salud mental, que en este caso sería el psicólogo o el psiquiatra, quienes mediante sus instrumentos, entrevistas o medios necesarios van a poder saber cuál es la patología, si tiene o no este sobreviviente. También no debemos entender de que la persona con la que nos vamos a comunicar nos va a responder. Como mencioné anteriormente también, no podemos ir con la iniciativa de que, bueno, le voy a hablar a esta persona porque quiero brindarle mi ayuda y sé que me va a responder. No, siempre nosotros debemos ir con el pensamiento obviamente positivo de que esperemos que puedan recepcionar nuestra ayuda, pero siempre también con el lado negativo, entre comillas, de que podemos entender de que la persona no nos va a responder, podamos tener o sentir una mala reacción de ellos, que es propia muchas veces, pero no justificable, del evento traumático por el cual atravesaron. Entonces, también no debemos con ello, si establecemos este vínculo de confianza, evitar de que reencuentren la situación. Es decir, si ya preguntamos y la persona no se siente tan cómoda o vemos de que no está tan tranquila al contar esta situación, cortarlo para evitar de que siempre prioricemos su tranquilidad. A pesar de que sentamos, de que queramos saber mayor información, debemos siempre priorizar de que la persona esté tranquila, relajada y que no se sienta incómoda con la situación. También no debemos fortalecer las acciones negativas o actitudes realizadas. Es decir, si la persona muchas veces
recalca que fue su culpa, no debemos decir, bueno, pues sí fue tu culpa, no, al contrario, fortalecer las actitudes positivas, darle mensajes de valor, fortalecer su autoestima y también hacerles entender que lo que hicieron en su momento fue de mucha ayuda para esa persona. Tampoco no debemos ser parte de las especulaciones o información falsa que se vaya brindando en las zonas de refugio. Es decir, si pueden comentar, hoy a las 5 van a venir a robar la zona, no debemos generar pánico, alarma o zozobra al público con el que nos encontremos, sino al contrario, averiguar con entidades, policías, serenazgo, que si la información que se está difundiendo es verdadera o no. O de repente si sale una lista de fallecidos, decir, mire, esta es la lista de 1000 fallecidos, aquí se encuentran todos los apellidos. No, buscar la recopilación o la información verídica para brindar tranquilidad a las personas a las cuales nosotros estamos brindando el soporte correcto. Ahora, continuando con las recomendaciones, vamos a centrarnos en cuáles son los puntos óptimos o los puntos buenos que debemos realizar al emplear los primeros auxilios psicológicos. Primero es observar de forma sutil y cortés, sin ser intrusivos al sobreviviente o a la persona. Es decir, podemos establecer un contacto desde la lejanía, desde un punto donde ellos no se sientan que estamos atravesando su privacidad o estemos atentando por saber información que muchas veces no es necesaria. Después de haber establecido ese contacto posterior a la observación, debemos realizarlo de una forma tranquila, sin ser muy impacientes y mantener todo el tiempo necesario para que la persona pueda comunicarnos la información que nosotros estamos necesitando. Es decir, de repente si ya establecemos esta comunicación de un hola, ¿cómo estás? Mi nombre es tal, y la persona nos corresponde a esta ayuda, de repente no abordar en una forma, oye, tu familiar falleció, oye, ¿qué pasó? He visto que tienes este punto, o simplemente decirle, ¿pero qué te pasó? ¿Por qué llegaste aquí? No, no ser muy abrupto, sino realizarlo de una forma tranquila, relajada, como parte de una conversación para que la persona pueda sentirse en confianza con lo que viene realizando. También debemos de notar de que estamos atendiendo y escuchando a la persona, es decir, de que estamos siendo parte de este proceso, de que nos importa lo que nos cuente y que es de suma importancia lo que en ese momento ellos están sintiendo. También brindar una información verdadera, correcta y precisa, siempre guiándonos de fuentes confiables para que la información que nosotros podamos brindar sea la correcta. También, si en caso somos parte de un grupo de ayuda con personas turistas o personas que no son oriundas del país de origen o de nuestra lengua natal, para ello nosotros vamos a requerir la ayuda de un traductor. Entonces, cuando se realiza este vínculo comunicativo, no debemos centrarnos la mirada en el traductor. Es decir, yo, por ejemplo, en este momento estoy comunicándome contigo. Yo te estoy mirando fijamente a ti. No estoy centrándome si hay un traductor a mi costado. ¿Por qué? Porque podemos escuchar de repente la traducción, valga la redundancia, pero también podemos mantener la mirada fija para que la persona con la que nos estemos comunicando pueda sentir de que estamos atendiendo sus consultas. Es válido tal vez voltear para complementar alguna información que queramos que el traductor la mencione al sobreviviente o al individuo. Eso sí puede hacer, pero siempre prioricemos que en su mayoría estemos mirando a la persona con la cual estemos conversando y no necesariamente al traductor. Bueno, hasta este punto hemos culminado con lo que corresponde al curso de primeros auxilios psicológicos. Cualquier duda, pregunta o consulta pueden colocarlo en los comentarios de su plataforma o pueden hacérselas llegar al instructor o la persona que les ha brindado este curso para poder aclararlas de forma personal. Mi nombre es Mayra Antón Muñante y espero haberlos acompañado en este curso y hayan podido obtener la información necesaria para que puedan aplicar de forma correcta los primeros auxilios psicológicos. Para ello también quiero agradecer de forma especial a la Municipalidad de La Victoria por haberme permitido ser parte de este lindo proyecto y poder enseñarles el día de hoy este lindo tema que sé que va a ser de mucha ayuda en su formación. Y también especialmente al Departamento de Gestión de Riesgos de Desastre. Conmigo será hasta otra oportunidad. Muchas gracias.